Acompañan a través de nuestro canal de YouTube también buenas noches y gracias por estar aquí, gracias por venir hoy, día miércoles, a recibir el mensaje del Señor. Amén. Y vamos a orar para que el Señor nos hable. Padre, te damos gracias, Señor. Tu palabra es vida, Señor. Tu palabra es, Señor, aquello que necesita nuestro espíritu para ser edificados, Señor, y para que seamos transformados, Señor. Recibimos tu mensaje, Señor, con amor, Señor. Recibimos tu mensaje, Señor, pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude a discernir lo que nos quieres hablar a cada uno de nosotros, Señor, y a la iglesia en general, Señor. Sabemos que tienes cuidado de nosotros, Señor. Sabemos que nos quieres formar, que nos quieres preparar para tu venida, Señor. Así de que escuchamos con atención, Señor, con el corazón y con nuestro espíritu, Señor, para que la palabra se siembre, Señor, allí y produzca ese fruto que tanto esperas que produzca, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso al Señor. Y quiero que me acompañen, por favor, al libro de Proverbios, capítulo 21, versículo 2. Proverbios 21, 2. ¿Lo tienen? Dice el Señor allí: todo camino del hombre es recto ante sus ojos, pero el Señor sondea los corazones. Amén. Y hay dos formas de leer este versículo, ¿cierto? Decir que todo camino del hombre es recto ante sus ojos, refiriéndose a los ojos del Señor, o entendiendo que como está la coma ahí, está hablando de que todo camino del hombre es recto ante sus ojos, ante los ojos del hombre. Y es lo que quiere decir el versículo, por eso dice, pero el Señor sondea los corazones. Es decir, nos está diciendo que creemos que las cosas están bien, porque nosotros nos encargamos de pensar que están bien para nosotros, pero que el Señor está atento realmente de la verdad de lo que hay en nuestros corazones. Cuando pensamos por nosotros mismos, confiamos en nuestro propio conocimiento y nuestra propia sabiduría, nos autoengañamos. Pensamos que todo está bien, pero nuestro corazón es engañoso, dice la palabra de Dios, ¿cierto? Buscamos justificar nuestros actos conforme a lo que nosotros consideramos que sabemos, que creemos que es bien, que tenemos razón. Pero cuando hablamos de justificar nuestros actos, no podemos inmiscuirnos en esa justificación. Porque cuando nos justificamos, no podemos tomar nuestros parámetros, sino los parámetros de afuera. ¿Qué quiero decir? Cuando alguien infringe una ley, ¿cierto? Y necesita ser justificado, se quiere justificar, lo que infringió fue algo externo a él y está buscando cómo acomodar su culpa para no sentirse afectado. Lo que provoca esa autojustificación es lo que ocurre afuera. Cuando se trata de Dios también tiene que ver con lo mismo. Nos queremos autojustificar delante del Señor, nos autoengañamos por ese lado, autojustificamos delante del Señor con respecto a los parámetros de Él, no a los nuestros. Cuando queremos justificar algo, no es porque nosotros lo veamos de esa manera, sino porque algo nos dice que es de la manera incorrecta que lo estamos haciendo y queremos hacerlo parecer de una manera correcta. El Señor fue quien nos justificó de nuestros pecados. Él se echó la culpa por nuestros pecados. Aquello que era condena de acuerdo a la ley para nosotros, el Señor lo tomó para sí y nos justificó de nuestras faltas, de nuestros pecados. La ley era lo externo y el Señor nos justificó. Pero siempre buscamos nosotros justificación delante de Dios y delante de los hombres. Queremos autojustificar lo que pasa en nuestras vidas, queremos mirarlo de manera tal que no nos sintamos culpables y borrar aquello que de pronto puede ser para nosotros carga al pensar que hemos fallado ante alguien o ante el Señor. Amén. Cuando la persona se justifica, quiere decir que está pensando, bueno, yo no soy tan malo, yo soy bueno, yo tengo razón, de alguna manera, y quiere llenarse y convencerse de que las decisiones, aquello que hizo, está bien, no tiene consecuencias y están bien. Y a eso se refiere el Señor cuando dice, todo camino del hombre es recto ante sus ojos, pero no siempre ante los ojos de Dios. Yo quiero que miremos eso de la autojustificación y el peligro de autojustificarnos. Vamos a 1 de Juan 1:8, por favor. Y dice allí, un versículo que todos conocemos: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y cuando hablamos de ese versículo también, cuando hablamos de que decimos que no tenemos pecado,
Yo creo que aquí no hay ninguno que diga que no tiene pecado, o hay alguno que diga que no es pecador. Todos cometemos pecados, de alguna manera siempre estamos pecando porque no somos perfectos, pero hay pecados en los cuales nosotros caemos y nos justificamos de ese pecado de alguna manera con nosotros mismos, así nuestro corazón sepa que no está bien delante del Señor. La autojustificación es el intento del hombre por parecer recto delante de los ojos de Dios. La autojustificación es nuestro propósito de salvaguardar nuestra identidad, nuestra integridad, así no esté bien delante de los ojos de Dios. Decir que nosotros, como dice el versículo, no pecamos en algunas cosas es decir que nos estamos engañando a nosotros mismos. Todos sabemos las faltas que cometemos delante del Señor. Por eso pregunté, aquí todos pecamos. Y todos sabemos que pecamos. Pero ¿qué estamos haciendo con ese pecado? Normalmente lo justificamos. A ver, la persona que llega tarde a todas partes. ¿Sí? El llegar tarde es una falta de respeto para con las demás personas. Muestra incumplimiento, muestra una falta de programación, de disciplina, ¿cierto? Pero siempre lo justificamos, de alguna manera. El trancón, la reunión, no alcancé a llegar, infinidad de cosas y nos justificamos. Con el Señor es igual con el pecado que cometemos a veces. La mentira es que me tocó decirla para no quedar mal, es que me tocó decirla para no herir a la otra persona, es que me tocó decirla para que tomara un camino correcto lo que quería hacer. Y siempre justificamos las cosas, nos autojustificamos delante del Señor y pensamos que porque nos autojustificamos ya no es pecado. A eso se refiere este versículo cuando dice que nosotros, ¿cierto? Si nos decimos que no tenemos pecado y nos engañamos a nosotros mismos. Así como es con la mentira, es con cualquier otro tipo de pecado. Siempre aparecerá la justificación nuestra, porque ese pecado siempre nos estará rondando y trataremos de estar bien y de quedar bien delante del Señor y delante de los demás. La autojustificación nace del orgullo, y quiero que vayamos a Proverbios 21:12 que acabamos de ver, ¿cierto? Todo camino del hombre es recto ante sus ojos, pero el Señor sondea los corazones. Creemos que las cosas que hacemos son correctas, creemos que están bien, ¿cierto? Y nace del orgullo. Yo creo que lo que estoy haciendo está bien. Yo creo que el Señor no me va a castigar o no me va a disciplinar por esto. Yo creo que el Señor no se va a ofender por aquella otra cosa que estoy haciendo. Yo creo que el Señor va a entender que esa falta que estoy cometiendo, que sé que está mal, pues es algo que pasa y no tiene relevancia, la verdad no afecta a nadie, pero cualquier cosa que vaya en contra de la ley del Señor, así no afecta a nadie, afecta a nuestra relación con Él. Por más sencillo que sea nuestra falta, el pecado que cometamos, por más el decir, digan que no estoy, siendo una mentira, ¿cierto? Eso puede que no afecte a nadie, realmente no va a afectar a nadie, pero sí está afectando la relación con Dios. Sí está afectando aquello que el Señor está mirando en nosotros. Como alguna vez les dije, siempre hay posibilidad de dejar de decir la mentira. Así sea guardando silencio, pero hay una posibilidad de dejar de decir la mentira. Entonces intentamos decirle al Señor que lo que estamos haciendo no está mal porque no nos sentimos tan mal y es nuestro orgullo el que nos lleva a pensar así. Yo puedo faltar a hacer alguna cosa delante del Señor. Mientras no afecte a nadie, pues está todo bien, yo me siento bien, no estoy dañando a nadie. Pero mientras le falte a Dios, ya es pecado y ya es grave. Cualquier tipo de pecado, dice la palabra que el pecado es muerte para nosotros. Entonces, por más sencillo que sea el pecado, estoy haciendo un estudio del pecado, de lo que es la esencia del pecado, que sea la mentira, o sea el homicidio, o sea el odio, para el Señor es pecado, pero las consecuencias de la falta son diferentes. La consecuencia moral delante del Señor es diferente. Y cualquier cosa que hagamos, por más sencilla que parezca, que no afecta a nadie, está afectando a Dios, la integridad, la perfección, lo que el Señor espera de nosotros. Nos autojustificamos diciendo, pero yo no le hago mal a nadie. Yo me tomo la botellita de whisky en la casa, pastor, y no le hago mal a nadie. ¿Sí? Me emborracho en mi casa. La palabra de Dios dice que no te emborraches, ni en tu casa ni en ninguna parte. Ese no le hago mal a nadie, pensamos que está bien y nace del orgullo. Ese no le hago mal a nadie, pensamos que es correcto
y nace el orgullo. Si el Señor te dice que no lo hagas, es para no hacerlo ni en tu casa, ni fuera de tu casa, ni en la calle, en ninguna parte. Es algo que el Señor nos manda a hacer y tenemos que obedecer al Señor. Pero nos autojustificamos y esa autojustificación siempre buscará simplemente quitar la carga y la culpa que produce, porque nosotros conocemos que nuestro corazón nos avisa, que el Espíritu Santo nos avisa y que el Señor discierne lo que conocemos, lo que estamos haciendo. Amén. Quiero que vayamos a Lucas, este pasaje de Lucas 18, 9 al 14. Y quiero que lo leamos. Son unos cuantos versículos, pero quiero que lo leamos y estemos atentos a la lectura. Dice allí, dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Entendamos, Jesús le está hablando, está tomando esta parábola para hablarles a aquellos que se consideraban justos, que estaban autojustificándose, ¿cierto? Y que miraban por encima del hombro a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. Entonces, uno pertenecía a la casta religiosa de Israel y el otro pertenecía al pueblo de Israel y era un cobrador de impuestos para los romanos. El fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera. ¿Para quién oraba? Para él, para sí, de esta manera. Dice, Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. Les digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se engrandece será humillado, y todo el que se humilla será engrandecido. Amén. Dos personajes que nos encontramos en la palabra de Dios mucho en el Nuevo Testamento, hablando de los fariseos y hablando de los publicanos. El publicano era un recaudador de impuestos. Uno de los discípulos fue recaudador de impuestos. Zaqueo era jefe de recaudadores de impuestos. Y fariseos, Pablo era fariseo. Y vemos el orgullo del fariseo, ¿cierto? Dice allí, oraba para sí mismo. O sea, estaba en el templo y oraba para sí mismo. Se sentía bien con lo que estaba hablando, se sentía rico lo que estaba diciendo y cómo se exponía a él. Y podían escucharlo de pronto las personas que estaban al lado. ¿Alguno ha escuchado a alguien que se sienta bien orando y se sienta orgulloso de cómo ora? ¿Conocen alguna persona así? Bueno, yo sí conozco personas que creen que tienen ese don para orar y se sienten bien ellos mismos orando. Eso hacía el fariseo. Se sentía bien porque estaba expresándose muy bien delante de Dios. Y se comparaba y decía, yo no soy como los demás. Yo no soy como los demás. Yo soy alguien importante. Yo soy alguien que sé hablar con Dios. Yo soy alguien que me comunico con Dios. No estoy estafador, no soy injusto, no soy adúltero. Y se comparaba con aquellos que podían estar faltando. Bueno, aquí la palabra adúltero no se refiere al adulterio que conocemos actualmente, porque la palabra adúltero tiene unas acepciones fuertes, tiene varias, pero tiene dos fuertes en la Biblia, y una es el adulterio, es la faltar al matrimonio, y otro es el adulterio espiritual. Este hombre se refería al adulterio espiritual, es decir, a poner los ojos en otro Dios o a endiosar otras cosas. Y decía, se comparaba con aquellos que tenían pecado, él decía, yo no soy como ellos, yo soy bueno, no cometo faltas. Se comparó personalmente con el recaudador de impuestos, puso sus ojos en particular con alguien para decir, no soy como este, ¿cierto? Y comparaba su religión, yo ayuno 2 veces por semana, yo doy el diezmo de todo lo que gano, pero se le olvidaba algo, que todo esto que acaba de decir no nos justifica. El hecho de decir yo no oro, sino para mí, ¿cierto? Yo no estafo, yo no soy adúltero, no soy injusto, yo ayuno, yo doy el diezmo. Nada de eso nos justifica, porque lo único que nos justifica es Dios. Y él estaba mirándose a sí mismo en su orgullo, autojustificándose por sus obras y no dándose cuenta que la justificación nuestra está delante de Dios siempre y es Dios quien nos justifica. No podemos justificarnos como se justificaba el fariseo. El publicano en cambio decía, no me siento digno, porque sabía el lugar que tenía delante de Dios. Y pedía piedad por su pecado, lo reconocía delante del Señor. En estos dos personajes vemos lo que es una autojustificación, ¿cierto? Y alguien que reconoce realmente de quién viene la justificación.
Cuando nos damos cuenta que cuando reconocemos nuestra autojustificación, tenemos que tener en cuenta que hay un peligro grande, porque estamos haciendo la obra de Dios nosotros por nosotros. No importa la falta, no importa lo que hagamos, cuando nos justificamos, así sea delante de los hombres, la falta que cometamos delante de los hombres está cometida delante de Dios. Y estamos haciendo el papel de Dios para justificarnos nosotros, y eso es algo que es peligroso. Dice la palabra ahí que todo el que se engrandece será humillado, y todo el que se humilla será engrandecido. Ese es el peligro de autojustificarnos y a veces no reconocerlo porque nuestro orgullo no alcanza a que discernamos lo que hacemos y no nos demos cuenta de que nos justificamos nosotros mismos de nuestros actos, de nuestras obras, queriendo quedar bien delante de Dios y queriendo quedar bien con nosotros mismos. ¿De qué nos autojustificamos nosotros? De nuestros pecados. Uno como pastor escucha muchas cosas en consejería. Y han sido ya unos cuantos, casi 20 años escuchando personas. Y uno ve cómo las personas justifican sus pecados. Pastor, es que yo soy débil. La palabra dice que yo no soy perfecto. No estoy exento de pecar. Y nos justificamos nuestros pecados de esa manera, ¿cierto? El Señor se va a fortalecer en mi debilidad, pastor. Y justificamos nuestras obras con la palabra de Dios, sabiendo que Dios conoce nuestro corazón y asumimos nosotros que nuestra debilidad, ¿cierto?, nos da permiso para pecar. Y nunca nuestra debilidad nos dará permiso para pecar. Nos justificamos de no obedecer porque pensamos que nosotros tenemos un libre albedrío y podemos decidir si lo hacemos o no lo hacemos. Entonces obedecemos aquello que realmente nos conviene de la palabra de Dios, aquello que nos agrada, aquello que de pronto nos cuesta un esfuerzo, pero no tan grande. Pero hay cosas que yo no le voy a hacer caso a la palabra de Dios. Hay cosas que yo no quiero obedecer y simplemente las paso por alto o simplemente las acomodo. Es que eso era para los tiempos del Señor, eso era hace 2000 años, ya no podemos aplicar esa palabra. Es que eso era en el Antiguo Testamento, ya no se puede aplicar esa palabra. Es que entonces tendríamos que aplicar toda la palabra y eso es imposible para nosotros. Y nos excusamos nuestra desobediencia, autojustificando esa falta con argumentos externos que no tienen nada que ver. Nos justificamos de llegar tarde, como decía ahorita. Nos justificamos de no congregarnos. Nos justificamos de no diezmar y ofrendar. Decimos, ¿pero para qué? Y entramos en esa cosa, ¿no? Hay muchas de las discusiones teológicas que yo he tenido con respecto al diezmo son para que la persona se autojustifica de que el diezmo no está en el Antiguo Testamento, no porque él lo crea, sino porque le conviene. Hay personas que no diezman y dicen, es que el diezmo es del Antiguo, es de la ley, no porque lo crea, sino porque le conviene no dar el diezmo, porque le conviene no ofrendar. Y se autojustifica de esa manera, ¿cierto? Nos autojustificamos de decir mentiras. Nos autojustificamos de la murmuración. Yo no estoy murmurando, simplemente estoy colocando los hechos, ¿sí? Al pastor lo vimos haciendo esto y esto y esto. Murmuración, chisme, pero simplemente no, estamos exponiendo los hechos de lo que estaba ocurriendo, ¿sí? Eso es como cuente bien para orar bien, ¿cierto? A ver, cuénteme cómo es el motivo exacto de lo que está pasando para orar bien. No es para orar bien, es para saber qué es lo que está pasando. Justificaciones propias de nosotros. Nos autojustificamos. Nos creemos que podemos quedar bien delante de Dios y quedar bien delante de nosotros, porque simplemente acomodamos las cosas para nuestra conveniencia. El que se autojustifica está colocando las cosas para su propia conveniencia. Nos colocamos en el papel del fariseo. ¿Y saben lo que el Señor decía de los fariseos? ¿Sí? Son sepulcros blanqueados. Blancos por fuera, pero llenos de podredumbre por dentro. Es reconocer esas faltas, reconocer esa autojustificación que queremos poner delante del Señor, diciendo que está todo bien, pero el Señor discierne nuestro corazón. La iglesia se justifica en este tiempo de muchas cosas. Se autojustifica diciendo que no tiene importancia, que no tiene peso.
Pero el pecado es pecado. Que la consecuencia sea diferente es algo distinto, pero cualquier pecado tiene peso en nuestra relación con Dios. Cualquier pecado tiene que ver con quebrantar el pacto que Dios hizo con nosotros. Cualquier pecado anula la sangre de Cristo en nosotros, porque la palabra de Dios dice que si volvemos a pecar sabiéndolo, que estamos queriendo crucificar a Jesús otra vez para recibir su perdón nuevamente. Entonces, cuando nos autojustificamos de las cosas que hacemos, simplemente estamos tergiversando la palabra de Dios y estamos ocupando el lugar del Señor en nuestras vidas. Nos colocamos en ese papel de fariseo comparándonos con otros y diciendo los demás lo pueden hacer, yo no tengo necesidad. Los demás pueden diezmar y ofrendar si quieren, yo no tengo necesidad de eso, yo estoy bien con Dios y me siento bien haciéndolo como lo estoy haciendo. Y nos quedamos convencidos de que así es para nuestra conveniencia, aunque sepamos que el Espíritu Santo nos está diciendo que no es así. El Señor escudriña los corazones y la palabra de Dios está escrita en nuestro corazón. No porque no la sepamos y no la leamos acá quiere decir que está ausente de nuestra vida. La palabra es el Señor, la palabra es Dios. Y Dios mora en nosotros a través y en la forma del Espíritu Santo. O sea, la palabra está en nosotros. Por eso sentimos ese reargüir muchas veces en nuestra vida de hacer o no hacer algo, de funcionar o no funcionar de alguna manera. Tenemos que tener claro, Dios nos llamó a nosotros, nos justificó Él y no podemos justificarnos nosotros. Dios hizo un papel en nuestra vida, tomó un papel en nuestra vida para limpiarnos y para ser transformados. No podemos anular la obra del Señor y dejar que sea justificado el resto de la iglesia y no me justifique a mí, porque yo me niego a esa justificación autojustificando las cosas que estoy haciendo. No podemos permitir que tomemos el papel de Dios en cada una de las cosas que nosotros practicamos, que sabemos que está mal, pero que nos justificamos delante de Dios diciendo que no hacen un mal, que no afectan a nadie y que no afectan nuestra comunión con Él, porque Él conoce que estamos haciéndolo con una buena intención. La iglesia se acostumbró a autojustificarse, la iglesia se acostumbró a sentirse bien practicando cosas que de pronto considera que no son relevantes para la comunión con Dios. El hecho de congregarse o no congregarse, el hecho del bautizo. Mira, hace un tiempo yo decía que, ¿quién falta bautizo? Había como unas, no sé, 10 o 12 personas que no se bautizaban, no se habían bautizado. Y el Señor dice que nos debemos bautizar. Las personas decían, pero es que igual yo voy a ser salvo con o sin bautizo, entonces ¿para qué me bautizo? Y es cuando justificamos nuestros actos con que la salvación ya está dada y como ya soy salvo, entonces puedo hacer lo que quiera, puedo desobedecer en lo que quiera. En eso estamos equivocados en muchas cosas en la iglesia. La palabra del Señor es vigente hoy y será vigente mañana. No va a cambiar y nosotros tenemos que asumirla como está escrita. Que hay que acomodarla a nuestra vida de ahora, a la vida contemporánea, depende, ¿sí? Si me van a decir que las mujeres, dice Pablo, que en Corinto tienen que usar el pelo como manto y no sé qué más, está hablando en Corinto, en las circunstancias de Corinto para los problemas de la iglesia de Corinto. Aquí no, pero hay cosas que debemos asumir que son literal para nosotros y las que tienen que ver con la obediencia a los mandamientos del Señor no tienen ninguna salida ni ninguna escapatoria. Debemos cumplir con la palabra de Dios. Debemos cumplir con lo que el Señor ha establecido que tenemos que hacer. Y la única persona que puede justificar nuestras faltas es Él. Si tú sabes que estás faltándole algo porque el Espíritu Santo te avisa que estás faltando. El Espíritu Santo te dice, estás queriendo engañar al Señor. Estás queriendo engañar a la iglesia. Estás queriendo... Mire, estos predicadores que predican, manifestando que prácticamente Jesús simplemente es un sanador y es un proveedor. ¿Saben lo que están haciendo? Conocen de Dios. Pero es que les resulta lucrativo, ¿cierto? Para su orgullo, tener muchas personas en la iglesia porque sabe que las personas llegan buscando sanidad o provisión. Y decir que Dios les va a proveer y les va a sanar, hace que su congregación crezca. Y se rigen solamente por esa parte para convertir la iglesia en un evangelio de la prosperidad nada más, física y prosperidad material,
y simplemente ellos saben lo que están haciendo, pero no se van a quitar la posibilidad de sentir el orgullo de una iglesia grande, de una iglesia que realmente produzca para que se sientan bien. Se justifican diciendo yo estoy predicando a Jesús, y es cierto, la iglesia predica a Jesús, pero lo predica de una manera sesgada o recortada, porque no le podemos quitar a la palabra nada, y tenemos que predicar todo lo que dice la palabra, no solamente que Dios es sanador y que Dios es proveedor, Dios es fuego consumidor, Dios nos exhorta, Dios nos disciplina, disciplina al que ama, ¿cierto? Dios nos transforma y está todo en la voluntad de Dios. No puedo hacer que Dios me sane o que Dios me provea si no es su voluntad, no es su obligación. Lo veíamos estas semanas que han pasado en nuestras predicaciones. Solo Dios nos justifica y no podemos autojustificarnos nosotros. Y les hay que tomar nuestra vida, mirar nuestra vida y ver en qué faltamos y cómo nos estamos justificando ante nosotros mismos y ante el Señor. Por eso dice el Señor que todo camino del hombre es recto ante sus ojos. Lo que estoy haciendo no está mal. Lo que estoy haciendo no afecta, no me carga tanto, no afecta a nadie. Eso es ante sus ojos, pero ante los ojos de Dios las cosas son distintas. Dios vino a sacarnos de la esclavitud del pecado. No del pecado grave, ni del pecado sencillo, ni de la mentirita blanca, de la esclavitud del pecado, de toda la esclavitud del pecado. No me puedo convertir en un esclavo de pecados pequeños y libre de ser esclavo de pecados grandes. Soy libre de todo tipo, de todo pecado que exista de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Entonces a veces nos quedamos en el pecado pequeño, permitimos el pecado pequeño, nos sentimos protegidos del pecado grande por parte del Señor, pero le decimos al Señor, no me justifiques por esto que no hay necesidad, eso no tiene importancia. Y no podemos cercenar la obra de justificación del Señor, que fue una obra completa y perfecta para la humanidad, para aquellos que deciden aceptar al Señor. Entonces tenemos que convivir con esta situación que el Señor nos presenta en este versículo, porque todo parece bueno para nuestros ojos, pero hay que mirarlo con los ojos del Señor. Todo parece bueno para nosotros, pero no siempre es bueno para el Señor. Todo parece no afectar a nadie, pero puede afectar nuestra relación con Dios. Todo parece colocarnos en los ojos, en la posición del fariseo, donde se mira a él, comparándose con los demás, para sentirse bien y no dándose cuenta que está quedando mal delante del Señor. Iglesia, Dios nos da la oportunidad de corregir, de mirarnos, de realmente acudir a su justificación cuando reconocemos nuestras faltas, y la autojustificación es una falta delante del Señor. Esto va muy ligado al autoengaño, que alguna vez fui predicando como 4 meses sobre el autoengaño, y esto va ligado al autoengaño, y hay cosas nuevas que descubrí el autoengaño, pero no era para un miércoles. Los miércoles hacemos una prédica más cortica. Pero es importante, no nos autojustifiquemos, no limpiemos nuestras conciencias diciéndole al Señor, pero no pasa nada, porque siempre que le faltemos, pasará algo. Amén. Pónganse de pie, por favor. Cuando empecé a preparar el mensaje, me di cuenta que yo autojustificaba cosas delante del Señor. Es como cuando tenemos una cita y nos levantamos tarde y nos queremos autojustificar por levantarnos tarde. Ah, es que me dormí tarde, es que no dormí bien. Y así hacemos con el Señor. Y creo que aquí encajamos todos, porque es cierto, no somos perfectos. Pero debemos caminar hacia la perfección, porque nos autojustificamos diciendo, pero es que no somos perfectos. El Señor sabe que no somos perfectos, pero nos prepara un camino de perfección. Y no podemos decir que fallamos porque no somos perfectos, fallamos porque no nos esforzamos en cumplir la palabra de Dios. No hay nada, y se los he dicho, que el Señor nos pida que no podamos hacer. Cuando estamos llamados a la obediencia a lo que dice el Señor, es porque podemos hacer todo lo que dice el Señor.
Si lo hizo Jesús, lo podemos hacer nosotros. Ah, pero es que Él era Dios. No estoy hablando de sus proezas, sus milagros, sino estoy hablando de su vida como hombre. El ser manso, el ser apacible, el ser amor, el ser generoso, el ser paciente, el ser perseverante, el no temer, el confiar en su Padre, el no pecar porque en Él no hubo pecado. En eso podemos ser porque si Él como hombre lo hizo, nosotros lo podemos hacer. Jesús fue perfecto como Dios, no como hombre. Como hombre fue tal como fue con nosotros, dice la palabra que fue tentado en todo, pero no cayó. Y si Él pudo hacerlo, nosotros lo podemos hacer. Y podemos seguir de ahí para abajo. Si Pablo fue transformado de quien era para convertirse en lo que fue, nosotros fuimos transformados para convertirnos en alguien como Pablo. Tenía efectos, sí, pero caminaba hacia la perfección. Entonces no nos podemos justificar con nada delante del Señor porque el que justifica es Él. Todas nuestras faltas deben estar puestas delante de Él. Y debemos aceptar la consecuencia de nuestras faltas, reconocerlas. Y así como hacía el publicano decir, ten piedad de mí. No ser como los fariseos para decir, estoy bien, míreme cómo oro, míreme cómo me veo, míreme cómo hago, mire todas mis obras, porque las obras no nos justifican. Podemos orar muy bien, es más, me puedo levantar a las 5 de la mañana a leer la palabra de Dios todos los días, tener un tiempo, colocar música cristiana de fondo. Pero eso no justifica el que yo permita, conviva con el pecado, por más pequeño que sea. Solo te justifica el Señor. Y cuando te das cuenta de eso, no tienes que justificarte de nada. Sabes que vas delante de Él, que expones tus faltas y Él te justifica. Cierra tus ojos. Padre, yo te doy gracias esta noche, Señor, porque ahora cerramos nuestros ojos para orar, Señor, pero tú nos abres nuestros ojos espirituales para entender, Señor. Porque ahora, Señor, comprendemos, Señor, que esa voz que me decía, hay algo que está mal en tu vida, es simplemente el susurro del Espíritu Santo mostrándome que a veces nos autojustificamos, Señor. Y el peligro de colocarnos, Señor, en el papel tuyo, Señor, es grande, Señor. El peligro de colocar la justificación tuya, Señor, en nosotros, Señor, de nuestra parte. Hacer tu papel, Señor, es algo que es grave, es una falta, Señor, que no podemos cometer, Señor. Ayúdanos a no autojustificarnos y a reconocer nuestras faltas, Señor. A no autojustificarnos, Señor, dándole un valor a las cosas diferente al valor que tú les das, Señor. A cambiar el sentido, Señor, de tu palabra en un momento dado, Señor. A cambiar el sentido de la obra que tú quieres hacer en nosotros, Señor. Porque solo tú nos justificaste en esa cruz, Señor. Porque tu propósito de venir al mundo fue ese, que fuéramos justificados, Señor. Que el pecado ya no estuviera, la consecuencia del pecado ya no estuviera sobre nosotros, Señor. Y ahora cuando tomamos el papel tuyo, Señor, esa consecuencia queda en nosotros, Señor. Porque al no confesar el pecado, autojustificándolo, Señor, no podemos ser perdonados. No puede haber arrepentimiento, Señor. Simplemente, Señor, habrá un argumento falso delante de ti, Señor, que tú reconoces porque tú escudriñas verdaderamente nuestra vida. Gracias por mostrárnoslo, por recordárnoslo, Señor, y por hacerlo, Señor, una palabra, Señor, que nos ayude a mejorar nuestra comunión contigo, que es lo que tú quieres, Señor. Tú amas, Señor, que estemos en comunión contigo, Señor. Tú amas, Señor, que seamos transformados. Tú amas que vayamos perfeccionándonos cada vez más hacia la estatura tuya, Señor. Tú nos buscas, Señor. Tú nos abres los ojos, Señor. Tú nos indicas, Señor, aquello que tal vez pasa delante de nosotros sin darnos cuenta, Señor. Aquello que va tomando y va poseyendo nuestra vida espiritual, Señor, afectando nuestra comunión, Señor, sin darnos cuenta, pero tú hoy nos muestras, Señor. Nos indica, nos quita el velo, Señor, y descubre delante de nuestros ojos, Señor, que hay cosas que no están bien, Señor, y que tú por amor, Señor, traes, Señor, a nuestro corazón y a nuestro espíritu, Señor. Hoy te agradecemos, Señor, te bendecimos, Señor,
En el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso al Señor. Iglesia